Mis hermanos, Dios les bendiga. Nosotros somos Desafío Moria y hoy es viernes. Y los viernes, pues damos respuesta a esas inquietudes que ustedes nos envían por mensajitos de texto. Sí, a través de los comentarios que nos dejan en Palabra Viva y que nos dejan aquí en las mismas videos de preguntas y respuestas. Nos encanta saludarles, saber que Dios nos ha bendecido, Así es. saber que a pesar de las dificultades que se afrontan cada día, cada vez que vemos el mundo y todo lo que ha sucedido, nos asombramos con cada señal que demuestran que Jesús viene pronto. Está cerca. Sí, y Sí, yo creo que muy cerca. muy cerca. Y debemos prepararnos, mis hermanos, para ese encuentro. Así que todo lo que hagamos en beneficio para nuestro crecimiento espiritual, no dudemos, avancemos. Sí, claro que sí. Bueno, por aquí estamos con un poquito de frío, un poquito Sí. de lluvia, bastante nublado el día, pero con todo el deseo de poder disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Así es. Así que mis hermanos, sin más preámbulos, pues vamos a cerrar nuestros ojos y a elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias porque nos regalas la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos. Gracias también, Señor, porque podemos abrir tu palabra y en ella, Señor, encontrar refugio, esperanza y consuelo. Amén. Te suplicamos que por favor tu Espíritu Santo esté en medio nuestro y permítenos, Señor, seguir siempre a tu lado y disfrutando de tu presencia y tus bendiciones para con nosotros. Amén. En los momentos difíciles, Señor, danos fortaleza y ánimo, y en los momentos de felicidad, ayúdanos a ser agradecidos, bondadosos, honestos, pero también, Señor, permite que podamos estar convencidos totalmente de tu retorno y que pronto estaremos contigo para siempre en el reino celestial. Amén. Bendiciones y súplica que pedimos en Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces vamos con nuestra primer pregunta Sí. y dice de la siguiente manera: ¿Dios Padre hizo pecador a su Hijo? Dios Padre hizo pecador a su Hijo. ¿Cómo así? ¿De dónde sale esta pregunta? Bueno, pues precisamente cuando nos la hicieron, la verdad yo también quedé un poquito como dudoso, ¿no? Pero ya luego lo confirmé con la palabra de Dios y bueno, pues se entiende un poco esa pregunta. Así que debemos ir a la Biblia para saber dónde se hace esa declaración. Así que, pues antes de ir a la Sagrada Escritura, Sí, antes. antes de ir a la Sagrada Escritura, hay algo que definitivamente para nosotros es un misterio y lo seguirá siendo hasta que Cristo venga. ¿Y cuál es ese misterio? Pues veámoslo en pantalla. Es un insondable misterio que Jesús pudiera venir a este mundo como un ser humano y fuera tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y por qué esto es un misterio? Bueno, primero, ¿cómo es que Dios aparentemente, ¿no?, deja su divinidad para ser un mortal como nosotros? Un simple mortal. Eso es un misterio, ¿no? Sí. ¿Cómo ocurre eso? Y lo otro, vive entre nosotros, pero sin pecado, dice la Biblia. ¿Cómo es posible que siendo un mortal como nosotros no hubiese cedido a la tentación? Porque Sí, es que para nosotros es muy difícil no ceder a la tentación y a veces diremos, no, pero yo nunca he cometido cosas así terribles. sí, Pero a veces en cosas chiquitas, cuando nos proponemos cosas nosotros mismos, que decimos, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, y siempre cedemos. Pero Cristo Jesús vino y se mantuvo firme en sus principios y en obedecer a su Padre. así es. Así que este será un gran misterio. Sin embargo, pues vamos a ir al texto ahora sí, de donde la persona nos hizo la pregunta. Bien, dice allí, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ok, entonces nota lo que dice el texto. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, le hizo pecado.
Definitivamente la pregunta es interesante, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Dios lo hizo pecado? ¿Dios lo hizo pecado? Por eso el interrogante, ¿no? El gran interrogante. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, pues para poder entenderlo, necesitamos primero saber qué dice la Biblia acerca de Jesús, si cometió algún pecado, porque fue hecho pecado, ¿no? Eso dice la Biblia. Le hizo pecado. Cuando habla de le hizo pecado, está hablando de que Sí, Dios Dios le lo hizo, convirtió en le pecado. hizo pecado a Jesús, le Ujú. hizo pecado. Bueno, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Cristo. Ok. La Biblia dice en Primera de Pedro 2:22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Ok, se dice de Cristo. Ajá. Ahora, Hebreos 4:15, mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero Sin pecado. sin pecado. Muy bien. Y Primera de Juan 3:5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Isaías capítulo 53 versículo 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Bueno, 5 textos, hay muchos más, ¿cierto? Pero 5 textos. ¿Qué podemos decir de estos 5 textos? bueno, pues yo veo, es como mirar un juicio y decir, pero no hay nada que decir de esta persona. Es Sí. limpio, libre, sin pecado alguno. Sin pecado, Sí, eso dice la Biblia. sin pecado, No correcto. conoció, fue tentado, pero no cayó. Bueno, Ok, entonces cuando nosotros vamos a la Biblia, definitivamente nos damos cuenta que Cristo Jesús no cometió pecado. pecado alguno. No hubo pecado en él. No hubo pecado. O sea, Avancemos. eso Ok. significa que cuando el texto dice que le hizo pecado, no se refiere a que haya sido pecador. Bueno, es lo que vamos a ver más adelante. Por ahora, continuemos. Bíblicamente nos queda claro que Jesús nunca cometió un pecado en palabra, en pensamiento o en hecho. A través de toda su vida se abstuvo de toda forma de pecado. En esta tierra vivió una vida santa, incontaminada, pura y siempre estuvo consciente de estar en armonía con la voluntad del Padre. ¿Qué quiere entonces decir lo hizo pecado? Ok. Hasta este momento ha quedado claro que Jesús es un misterio que se haya hecho hombre, ¿no? Ujú. Que, Bastante. que Y siendo sabes que Dios, es sí, bastante difícil de explicar porque la semana pasada estudiábamos con Gabriela acerca de Jesús, cuando sí, Jesús nació y ella me preguntaba, mamá, pero no entiendo. Entonces, ¿Jesús existió solo cuando nació? ¿O cómo así? ¿O fue antes? Pero porque yo le hablaba del Génesis también y le dije Jesús y Dios. Y ella dijo, no, pero es que Jesús nació después. Y ujú, ella misma empezó a tratar de sacar conclusiones que a veces son difíciles de explicar. así Y que es, nosotros queremos explicarle a nuestros niños y como que uno dice, ¿y yo cómo le explico eso? Porque a veces uno mismo no sabe cómo entenderlo. así es. Y es que, volvemos a repetir, la encarnación viene a ser un misterio total. Pero la Biblia declara que Jesús nació y vivió entre nosotros como uno de nosotros, pero Sin sin pecado. pecado. Entonces, bueno, viene la pregunta, ¿lo hizo pecado? ¿Qué quiere decir esa declaración? Bueno, dice, es decir, Dios lo trató como si hubiese sido pecador, aunque no lo era. Ok. Dios lo trata como pecador, pero no lo fue.
¿Cómo es esto? Pues no olvidemos que San Juan 3:16, recítalo. Por, ¿Sí? porque se me fue. Porque de tal Porque manera. de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de Dios Padre, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nota, los seres humanos merecían morir y merecían morir porque habían Cometido pecado. pecado, Sí. ¿cierto? Cristo Jesús no cometió pecado. Por tal motivo, es el único que nos abre la puerta o es el único que hace un puente entre el pecado y Dios para que nosotros volvamos a Él. Así que Dios Padre ofrece a su Hijo sin pecado, pero permite que muera como si fuese pecador, para que llevara tus pecados, los míos y los de todos los seres humanos. A mí eso me parece hermoso, me parece una declaración tierna y amorosa. Claro, de parte de Dios hacia nosotros. Es que es su gracia infinita manifestada allí. Así es. Es poder entender que nuestra salvación no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, sino que es un regalo del cielo. Y es cuando vemos a Cristo que no cometió pecado, pero que llevó todos nuestros pecados a favor de nosotros, Como si lo fuera, como si fueran de Él. ¿sí? ¿Sí? Sí, como si fueran de Él, como si fueran suyos. Pero ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, va a las Sagradas Escrituras. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ok. Así como por la desobediencia de uno. ¿Quién desobedeció? Adán. Eva. Por la desobediencia de uno. Fueron todos constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, ahora todos son considerados justos. ¡Wow! A mí cómo me gusta eso. ¿Cómo me gusta? Porque aquí entonces la declaración de Dios ya cobra sentido, ¿no? Dios lo hizo pecado. No lo manchó de pecado. No lo hizo pecador. No lo hizo pecador. Sí, gracias, amor, por la declaración. No lo hizo pecador, sino permitió que Él, sin pecado, llevara nuestra culpabilidad como si fuera la suya, como si fuera la suya. Pero mira lo que dice este comentario. Así como nuestros pecados le fueron imputados a Cristo como si hubieran sido suyos, así también su justicia nos es atribuida a nosotros como si fuera nuestra. No es atribuida a nosotros como si fuera nuestra. Ok, sí, no es. ¿Sí? O sea, así como el pecado de los seres humanos, mi pecado, Cristo Jesús lo llevó sin él tener pecado. Ahora, su justicia, sin ser la mía, me acerca a mí al reino de los cielos. Ok, sí. ¿Está bien? Sí. Ok, así que, pues, preciosa esa premisa. Y bueno, creo que dimos respuesta a esta pregunta. No es que Dios haya hecho pecador a su Hijo. Más bien, lo hizo pecado haciendo que Él llevara todas nuestras cargas para que nosotros tuviésemos una oportunidad de salvación eterna. Así es. Y yo creo que algo que también puede entrar aquí es que todos los que nacemos, pues nacemos con esa mancha de pecado, Sí. ¿no? Dice que desde que nacemos. Y con la tendencia al mal. Y con la tendencia al mal. Por eso Dios envió a su Hijo a nacer como un bebé para ver que era uno como nosotros, porque Él lo pudo haber mandado como si hubiese sido un ángel, ¿sí? Sí. Y no haber pasado por esa transición de ser un bebé, de ser un niño y de llegar a ser un hombre. Pero Dios en su plan infinito
quiso demostrarnos también como ese ejemplo a través de Cristo Jesús. Que sí se podía vivir en santidad y que la declaración de Satanás o la premisa de Satanás es falsa, ¿no? Que es difícil, que es imposible, que los requerimientos de Dios son complicados, ¿no? Precisamente Cristo vino a decir, sí se puede, sí se puede. Así que qué hermosa declaración. Muy bien, vamos ahora a nuestra pregunta. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿en estos días es necesario que se nos profetice sobre algo nuevo que no aparece en la Biblia? Es como decir, ¿en estos días van a aparecer profetas? ¿Necesitamos profetas modernos? Bueno, pues la persona que nos pregunta precisamente está basada en el video que hicimos la semana pasada. Y pues hay dos textos, dos registros bíblicos que son los mismos, es solo que uno está citado en el Antiguo Testamento, el otro está citado en el Nuevo Testamento y vamos a leerlos otra vez. Porque pues esas fueron las declaraciones que hicimos en el video anterior. Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso dice Joel 2:28. Ahora, Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es casi similar el texto. Sí, es idéntico, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura dice que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Y hace especificaciones precisas. Hijos, hijas profetizarán. Bueno. Ancianos tendrán sueños y visiones. Ahora, en los últimos días se necesitaría tal revelación. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre lo que, cómo Dios se comunica y por medio de quiénes se comunica y cuándo lo debe hacer? Bueno, vayamos a la Biblia. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Bueno, yo antes de leer quería decir, en los comentarios que han dejado en algunos videos que se habla acerca de la profecía y todo ello, siempre muchos hermanos escriben que para ellos los únicos profetas son los que aparecen en la Biblia, que para ellos no existen más profetas. Sí, y es su punto de vista muy respetable, pero ¿es así? ¿Eso lo dice la Biblia? Bueno, entonces vamos al texto. ¿Sí? Amós 3:7 dice, lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Ok. ¿Cuál es la esencia de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús en el huerto del Edén, Cristo Jesús viniendo por segunda vez, ¿no? Y aún más allá, porque la Biblia habla de 1000 años después de, ¿cierto? Pero toda la esencia de la Biblia es Cristo Jesús. Así es. Así que todos los escritos bíblicos y todas las profecías apuntan a Cristo Jesús. A hechos en la historia, a sucesos, acontecimientos, todo lo que ocurre es apuntando al retorno de Cristo. La revelación de Dios, la revelación del cielo para el retorno de Cristo. Okay. Entonces, si lo vemos de esa manera, cuando Joel y Hechos hacen esta declaración, quiere decir que en el último tiempo habrá profetas. Pues eso dice el texto, literalmente dice que los jóvenes profetizarán, verán visiones. Y diferentes a los que están registrados en el canon bíblico, diferentes a ellos. Pero, ¿por qué también nosotros lo decimos? Si todo apunta a Cristo Jesús, bueno, Dios tiene un propósito y Dios también dice lo que va a hacer, ¿no? Por eso leímos Amós 3:7, porque nada hace Dios sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Pues yo quisiera
que pudiésemos recordar un poquito que un día Dios le dijo a Moisés, mira, yo quiero que saques a mi pueblo de Egipto porque está esclavizado y quiero que lo lleves a Canaán. Lo vas a llevar. Y Dios tenía un plan para sacarlo, un plan para llevarlo. Y Dios cumplió con ese plan preciosamente, ¿cierto? Sí. Minuciosamente, ¿cierto? Lo hizo de esa manera. Ok, ahora necesitamos ir a la Sagrada Escritura para poder avanzar con este ejemplo. Números 14:11, ¿qué dice? Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Ok, nota algo. Esta declaración la hace Dios, se la hace Dios a Moisés cuando estaban en la frontera de Canaán. Ya habían pasado el Mar Rojo, ya habían pasado todo el desierto y ahora estaban en la frontera de Canaán. Iban a entrar, pero cuando los espías recorren la tierra durante 40 días y vuelven, entonces ellos dicen, no vamos a entrar. No entramos. No, ¿y cómo se le ocurre? Ese pueblo es muy fuerte. Ahora, Dios los iba a llevar a Canaán. Ese era el plan. El mismo plan que Dios tiene de llevarnos de la tierra hasta el reino de los cielos. Y ha profetizado todas las cosas que van a acontecer. Pero muchas veces nosotros alteramos algunos planes de Dios. Por ejemplo, estando ya en la frontera de Canaán, lo que Dios quería era que el pueblo entrara. 40 días habían durado en el desierto. Entren, ¿cierto? Ya es tiempo, entren. Pero ellos dijeron, no entramos. Entonces, mira lo que dice el Números 14, 34 y 35. 40 años llevarán a cuesta sus iniquidades, 1 año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra. Y así experimentarán mi castigo. Así voy a tratar a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Serán consumidos en este desierto y aquí mismo serán condenados a muerte. Yo, el Señor, lo he dicho. Ok, nota algo. Bueno, hay una declaración que tú hiciste hace un momentico que no es, ¿cómo podría llamarlo? No es certera, ¿no? No se sabe cuántos días exactamente cuando salieron de Egipto a Canaán, no se sabe. La declaración bíblica que se hace es 40 días estuvieron viendo Canaán los espías y como duraron esos 40 días y volvieron, entonces Dios dice, como no me creyeron, fueron 40 días, ahora pagarán un día. Pagarán 1 año por cada día, ¿no? Ahora van a andar por el desierto 40 años. Porque ninguno de los que han llegado a la frontera van a entrar en Canaán. Sí. Ahora, ¿ese era el plan de Dios? ¿El plan de Dios era que no entraran en Canaán? No, el plan de Dios los llevó, les mostró lo bueno que iba a ser vivir en Canaán, les llevó por un camino que era difícil, pero les hizo el camino suave, porque los cuidó del frío, los cuidó del sol. Les cuidó sus vestidos. Les hizo todo durante el tiempo que anduvieron en el desierto y aún así pues no creyeron. Y cuando uno lee este castigo que dice, sí será mi castigo, yo lo digo, uno dice, oiga, pero yo puedo... Mucha gente dice, pero es que vean, Dios es malo, mire cómo hace ese sufrimiento para el pueblo. Pero no llegamos a entender cómo Dios quiso hacer todo lo bonito para ellos y ellos no lo aceptaron. Ahora, lo otro es que Dios les dice, ustedes no van a entrar en Canaán, pero Dios no les dice, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Cierto? Que son dos cosas totalmente diferentes. Aunque se fueron al desierto y aunque iban a morir en el desierto, por diferentes situaciones que se presentaron allá, pues cada uno tenía la oportunidad de arrepentirse y de salvarse. Claro. Quizás no iban a entrar en Canaán, pero iban a tener la promesa del reino de los cielos para ellos, ¿no? Ahora, Dios tuvo que cambiar todos los planes que tenía porque ellos no creyeron. A causa del hombre. Sí.
ellos no creyeron, Sí. ¿cierto? Eso es como cuando uno está con un hijo y uno tiene un deseo de hacer algo con ellos y ellos no se comportan y uno les dice, mi amor, hoy no vamos a hacer eso porque tú no hiciste tu parte, no lo vamos a hacer. Así es. Es algo justo, Ujú. ¿sí? Y algo que nos enseña y algo que nos ayuda a ser mejores. Así es. Ahora, hay algo aquí bien importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que como el hombre trastoca el plan de Dios, entonces Dios le dice ahora a Moisés, Moisés, se van para el desierto y se van allá 40 años. Hasta dentro de 40 años, cuando haya un nuevo pueblo, los hijos de ellos son los que van a entrar aquí, Ok. no ellos, ¿cierto? Así que Dios le dice, cambio de planes. Yo pregunto, Cristo viene y toda la escritura y todas las profecías apuntan al retorno de Cristo. Y todas las señales. Todas las señales. Si nosotros no creyéramos de la manera como Dios espera que creamos, quizá nosotros alteremos algunos procesos, no el retorno de Cristo, pero sí algunos procesos en el camino que Dios tenga que tomar decisiones diferentes. Y cuando Dios toma una decisión diferente, pues Dios tiene que anunciarlo al pueblo. ¿Y cómo lo anunciaba? Por medio De los profetas. de los profetas. Así Exactamente. que si en este tiempo del fin Dios tiene que anunciarnos, tiene que mostrarnos algo diferente que Él va a hacer y que no está plasmado en la palabra de Dios, pues se va a levantar un profeta. Y Dios va a levantar un profeta moderno, como lo podríamos quizá decir en nuestras palabras. Un profeta actual. Un profeta moderno, un Ajá. profeta actual. Pues sí, mi hermano, mi hermana, sí, si es necesario, pues Dios lo va a levantar. Pues yo creo que sí, Dios lo hizo con los profetas anteriores. Y yo pienso que a nosotros nos es fácil creer en Elías, en Moisés, en Eliseo, en Isaías, en Joel, porque los vemos en la Biblia, entonces es palabra de Dios. Pero si hubiésemos estado viviendo en la época de ellos, ¿será que hubiésemos creído? Porque, porque ya era verlo y valorar el mensaje y saber qué es lo que nos va a tocar hacer en la actualidad. Sí. Saber, valorar el mensaje del profeta que Dios elija y escucharle y decidir. Tomar una decisión. ¿Es la voz de Dios o no es la voz de Dios? Y eso mismo tuvieron que vivir las personas que vivieron en la época de los profetas antiguos. Sí, porque no había escrito bíblico, no había canon bíblico. Apenas era la unción de Dios sobre esa persona. Bueno, así que mis hermanos, hay un texto aquí más que quisiera que miramos porque es muy lindo, muy diciente. Y miren lo que dice allí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, nota algo importante. El hecho de que Dios tuviese que cambiar el plan de la frontera de Canaán, no quería decir que no iba a llevar a su pueblo a Canaán. No, sí, es solo que le tocó hacer un ajuste en el camino. Ahora, Cristo viene. Y la Biblia dice que hay un día y una hora, pero ese día y esa hora solamente la sabe Dios Padre. Nosotros no. Pero el tiempo nos será revelado, estos últimos tiempos, el paso a paso. Dios mostrará el camino a seguir. Ahora, nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, aunque quizás el profeta no esté dentro del canon bíblico. La Biblia también dice, probad si los espíritus son de Dios, ¿no? Probadlos. Así que puede que Dios levante un nuevo profeta, pero está en nosotros la tarea de examinar si el profeta cumple con los requerimientos divinos
y si la profecía pues llega a ser para nosotros una esperanza. Todas las profecías, mis hermanos, todas las profecías y todos los profetas buscan apuntar el retorno de Cristo y a llamar al ser humano al cambio, a la transformación. Pero si a usted viene alguien a decirle profecía y a decirle qué le va a pasar a usted pasado mañana, o mire, no haga este negocio, o mire esto, o mire aquello, porque... O mire, este es el número para que se gane ese carro, sí, o para que se gane la eso lotería. no es profecía, Eso no mis es hermanos, profecía. eso es adivinación, eso es hechicería, eso es sortilegio, eso es nada, es todo lo contrario a profecía, porque todas las profecías apuntan a Cristo Jesús y a que nosotros tengamos una entrega total, un encuentro verdadero. Así que... eso lo tenemos que siempre tener en cuenta. Y claro. Porque es que en la actualidad hay muchos profetas modernos. Muchos que se llaman profetas. Sí, y si lo vemos en YouTube, hay muchos que se dicen llamar profetas, pero están adivinando, están hablando de las cosas vanas de este mundo, sí, de lo que no nos interesa y no apuntan al cielo. Y haciendo dinero. Exactamente. Y ese no es el propósito de Dios. Así que mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro video en este día. Esperamos que pues pueda ser de alimento para todos nosotros. Bueno, entonces oramos. Sí, vamos a orar. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, disfrutar de tu palabra. Pero también, Señor, aclarar tantos pensamientos. Quizás muchos de nuestras incógnitas, muchas no tendrán respuesta. Pero un día, Señor, en el reino de los cielos, lo sabremos todo. Ayúdanos a tener fe, a confiar, Señor, en ti, en tus palabras. Pero también, Señor, permítenos saber identificar quién habla palabras de verdad, palabras del cielo. Y permítenos, Señor, bajo tu palabra y bajo tus condiciones cada día, tratar de vivir conforme tú lo deseas. Amén. Queremos entregar nuestra vida en tus manos, nuestras familias, nuestros anhelos y nuestros deseos. Y permítenos, Señor, un día descubrir que el reino de los cielos sí era para nosotros y que podamos estar allí contigo por toda la eternidad. Amén. Gracias por tu esperanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.